Ok, buenas tardes. Estamos listos para empezar nuestro estudio. El día de hoy, nuestro estudio sobre Filipenses. Seguimos con ese estudio y, como siempre, damos tiempo a que más personas se conecten. Ahorita todavía no hay nadie, pero sé que eventualmente habrá más personas conectadas. Pues vamos a dar unos momentos. Mientras tanto, voy a darle compartir. También el día de hoy los estudios sobre Filipenses. Aquí acabo de abrir en mi computadora la sesión, el video. Ok, voy a darle a compartir. Recuerden, les animo a que lo compartan. De esta forma, pues es una forma de compartir con otras personas, quizá amistades que tenemos en Facebook, que puedan ser parte de este estudio, y tanto en vivo como también en su momento lo pueden ver después. Anaí, también saludos, ¿verdad? Nuestra hermana Anaí, saludos hasta Oaxaca. Ok, pues vayan teniendo sus Biblias listas y sus libretas, lapiceros. Es un buen hábito que cuando escuchamos la palabra del Señor, ya sea en la iglesia, en un estudio bíblico, en un estudio devocional, siempre tengamos algo en que apuntar y poder tener ahí nuestros apuntes que podamos usar después, hacer referencia a ello. Nuestra hermana Vika, ¿verdad? Allá en México, en Córdoba, bueno, realmente en Orizaba. También saludos, hermana. La hermana es mamá de Alex Flores, nuestro ministro de alabanza. Gracias a Dios porque está también ahí. He visto que pues son alumnos recurrentes, alumnos regulares, y eso es bueno. Por lo menos sabemos que hay personas que están teniendo una continuación en el estudio de la palabra y que han ido siguiendo lo que es esta secuencia en la carta a los Filipenses. Ya empiezo a ver hermanos del ministerio hispano también conectándose. Poco a poco vamos viendo llegar a más personas y esperamos que así siga siendo. Ok, Filipenses 1. Hoy vamos a continuar con el estudio y pues bueno, como lo hemos hecho en otras veces, vamos a orar. Son las 7:02. Podemos dar quizá un minuto más para que algunas personas más se conecten. Veo que ya hay 5 personas más, y realmente si nos pueden dejar saber de dónde nos están escuchando o viendo, mejor dicho, va a ser de bendición. También recuerden que si tienen más preguntas sobre el estudio que estamos teniendo de Filipenses o aún comentarios, pueden hacerlos llegar. Y no solamente ahorita, sino aún después. Generalmente cuando termina el estudio yo reviso para ver si hay preguntas y trato de contestar a los que nos mandan saludos. Principalmente han sido hermanos y hermanas que nos mandan saludos. Nos manda Eunice, también de allá de México. Gracias a Dios por estar con nosotros. Pues vamos a orar y vamos a comenzar, o mejor dicho, continuar con nuestro estudio en la carta a los Filipenses. Señor, queremos darte muchas gracias porque al permitirnos empezar una semana nueva, una vez más en una forma de vida diferente a lo que hemos estado acostumbrados, pero con oportunidades especiales y únicas, Señor, para poder estudiar tu palabra. Oramos que tú dirijas nuestro tiempo, danos no solamente la atención para estar atentos y alertas al estudio de tu palabra, sino que también, Señor, podamos crecer y de esa forma, como veíamos la semana pasada, el día viernes, Señor, podamos realmente ser para tu gloria, hacer lo que te agrada y dar fruto para ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, hermana Eunice, gracias por los saludos. Ahí le voy a dar a mi esposa los saludos también. Ok, entonces empezamos con Filipenses capítulo 1 y la sección del día de hoy va a ser Filipenses 1 versículos 12 al 18. Es una sección más cortita y la semana pasada habíamos visto, o hemos estado viendo, empezamos el lunes pasado, ya vimos la introducción a la carta, vimos cómo es que la iglesia en Filipos se inicia allá en Hechos capítulo 16, luego el día miércoles estuvimos viendo los primeros 2 versículos, donde vemos que el apóstol Pablo se introduce también el propósito por el cual él está escribiendo. Gracias a todos los que nos están mandando saludos, Dios les bendiga, ¿verdad?
Y el día viernes terminábamos la semana estudiando los versículos 3 al 11, donde veíamos la oración del apóstol Pablo. Yo espero que les haya hecho pensar, les haya hecho reflexionar la razón por la que Pablo ora. Básicamente Pablo ora porque estos hermanos pudieran crecer más en su amor al Señor seguramente, amor a los hermanos, amor a la obra, en fin, el amor que viene del Señor. Pero luego menciona que también ellos pudieran crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Y pensábamos acerca de esto, y fue con lo que terminamos el día viernes, ¿verdad? ¿Para qué conocimiento? ¿Por qué Pablo pedía conocimiento y sabiduría? Tristemente, en la práctica habitual del cristiano contemporáneo, el conocimiento solamente infla nuestras mentes y nuestros corazones, y en ese pensar, en ese actuar, lo hacemos simplemente para presumir nuestro conocimiento. Sin embargo, veíamos que el apóstol Pablo, tanto aquí en Filipenses 1 como en Colosenses 1, la razón por la que él ora que los creyentes crezcan en conocimiento es para que podamos vivir la vida que Dios quiere de nosotros. Dios espera que vivamos para su gloria, pero necesitamos sabiduría, necesitamos el conocimiento de su palabra, y es bueno, y realmente yo doy muchas gracias a Dios de que varios de ustedes estén aquí con nosotros los lunes, los miércoles, los viernes, y me he dado cuenta que aun cuando a veces no pueden estar en vivo, ¿verdad?, en la transmisión, después ven el video. Yo sé que están buscando crecer en el conocimiento, pero recuerden que nuestra oración sea: Señor, que este conocimiento que yo puedo tener de tu palabra me permita verte a ti, pero también que tú lo uses para que yo pueda crecer en el Señor. Gracias por todos los que están mandando saludos, también bendiciones y saludos a sus iglesias y a sus familias también, ¿ok? Hoy vamos a ver en nuestro tema una razón por la cual el apóstol Pablo tiene gozo. Les mencionaba la semana pasada que esta es la carta del gozo, así es como se conoce. Y aunque realmente la carta no está saturada con la palabra gozo, pero es evidente que cuando Pablo menciona gozo es porque está expresando ciertas verdades que nos ayudan a entender que realmente las circunstancias no son realmente factor determinante, primero en el plan de Dios y segundo en la obra de Dios en nosotros. Entonces, lo primero que quiero que vean, solamente son dos cosas que quiero que vean, obviamente vamos a ver más de dos cosas, pero dos puntos bajo nuestro título, que es el Evangelio siempre progresa. Otra forma de titularlo podría ser el progreso del Evangelio, ¿verdad? Pero el Evangelio progresa, a final de cuentas. La primera cosa que quiero que veamos es que el Evangelio progresa a pesar de las circunstancias. Vean conmigo el versículo 12 y 13. Ya doy por hecho que todos tienen lapicero, tienen libreta, tienen sus Biblias. Entonces doy por hecho que están listos para estudiar. ¿Okay? Versículos 12 y 13 dice: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. De alguna forma, el apóstol Pablo escribe su carta porque él quiere agradecerle a los filipenses por una ofrenda que ellos le habían hecho llegar. Y estaremos viendo esa ofrenda o esa gratitud en el capítulo 4. Pero Pablo aprovecha la oportunidad, ¿verdad?, para enseñar a la iglesia. No solamente manda una notita diciendo: hermanos, gracias por la ofrenda, Dios les bendiga, que Dios les multiplique. Él quiere aprovechar la oportunidad al mandar esta carta para ministrarles en la palabra, ¿ok? Pero también quiere darles noticias acerca de cómo está él. Sabemos que él está preso, ya conocemos las circunstancias bajo las cuales creemos que él está. Él está en arresto domiciliario, está en una casa rentada, según lo describe Hechos capítulo 28, y aunque tiene ciertas libertades para hablar de un encarcelamiento, sin embargo no tiene la libertad de ir a donde él quiera. Él está encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Ahora, seguramente no es el mismo soldado, ¿verdad? Pero no puede ir a otros lugares. Entonces la libertad que tiene es de que otros puedan venir y escucharle, mandar cartas obviamente. Y hermanos, algo que Pablo menciona al dar noticias, ¿verdad?, diciendo: hermanos, yo quiero que sepan una cosa, que aquí estoy yo en la cárcel, pero fíjense que él no se queja de la comida, no se queja de porque tengo frío, no sé. Realmente lo que Pablo tiene es una gratitud. Y le dice: ¿saben qué, hermanos? Tengo una noticia bien grande que darles, y es que
a pesar de las circunstancias en las que me encuentro, el evangelio se sigue predicando. Escuchen esto. Él está emocionado. Él inclusive más adelante va a mencionar la palabra gozo en el versículo 18. En esto me gozo. Él no se enfoca en la realidad en la que él está. Ahora, no es porque él ignore la situación donde está. No es porque él diga, bueno, sí estoy preso, pero pues bueno, hay mejores días. No, realmente el apóstol Pablo no ve sus circunstancias como un factor que va a dominar su vida y tampoco el propósito de Dios, pero en especial porque lo que a Pablo le motiva es que aún a pesar de esta situación mala, el evangelio se sigue predicando. Y cuando usted estudia la Biblia, y es algo que yo quiero poner ahí en sus mentes y corazones, cuando estudiamos la Biblia, aprendemos que las circunstancias no juegan un papel de estorbo, o mejor, déjenme regresar tantito. Al estudiar la Biblia aprendemos que las circunstancias no estorban el plan de Dios, ¿ok? Las circunstancias no estorban el plan de Dios. Dios, a final de cuentas, siempre logra sus propósitos. Y ahora, cuando pienso en los propósitos, yo sé que podemos tener una mente muy fanática, y creo que es la palabra correcta la que estamos usando, para pensar en los planes que usted tiene para usted. Tristemente, el cristiano, y hay una corriente dentro del cristianismo, sin importar la denominación, en donde pensamos que los planes que Dios tiene para mí son los planes que yo he ideado para mí, y nos equivocamos grandemente, porque cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que nuestros planes, como lo dice la Escritura, no son los planes de Dios. Aun cuando usted piensa que los planes de Dios para usted es que usted esté saludable, que usted no tenga dolor, que usted no sufra, que usted no tenga conflictos, que no haya carencia material, usted se dará cuenta muy pronto al leer la Biblia que muchas veces en el plan de Dios, hay un plan de Dios, y muchas de las circunstancias que pasan a nuestro alrededor contribuyen a ese plan de Dios. Más que verlo como algo egoísta en donde usted dice el plan de Dios que tiene para mí, usted tiene que pensar en el plan de Dios en general. Y cuando abre la Escritura se dará cuenta que por lo menos podríamos resumir el plan de Dios en dos cosas bien importantes, ¿ok? Ahora, ese plan de Dios se desarrolla o contribuye en muchos, vamos a llamarlo así, planes más pequeños, ¿verdad? Circunstancias que Dios usa para lograr ese plan. Pero si tuviéramos que definir el plan, yo puedo verlo en dos cosas. Y los que han estado con nosotros siguiéndonos en las últimas 2 semanas recordarán que en algún momento lo mencioné. El primer aspecto del plan de Dios es que al salvarnos, Dios busca forjar en nosotros el carácter de Cristo. Escuche bien, Dios nos salva para que produzca en nosotros. Obviamente Él busca tener una comunión con nosotros, Él quiere que pasemos la eternidad con Él, pero sin embargo Él busca producir en nosotros, forjar en nosotros el carácter de Cristo. Romanos 8:29 nos recuerda esta verdad, que Dios busca que la imagen de Cristo sea impresa en nosotros. ¿Y saben qué? Las circunstancias muchas veces contribuyen a Dios realizando eso en nosotros. Es decir, cuando Dios permite tanto las cosas que son buenas a nuestra forma de verlo, las circunstancias que son malas a nuestra forma de verlo, si lo vemos en el sentido divino, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, nos daremos cuenta que todas ellas son oportunidades que buscan producir en nosotros el carácter de Cristo. Entonces tenemos que empezar a tener la mente de Cristo. Tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ve. Porque así es como el apóstol Pablo lo ve. Pablo no dice, bueno, ¿saben qué? El enemigo me metió aquí en la cárcel porque él no quiere que predique, pero ya lo declaré, ya lo reprendí. Él dice, el apóstol Pablo dice, por alguna razón Dios me tiene en este lugar, pero realmente eso no importa, porque Dios sigue haciendo su voluntad. 1, el carácter de Cristo. 2, que el evangelio se siga predicando. O como lo mencioné hace un par de semanas, que anunciemos su gloria, que anunciemos su luz, que seamos luz en el mundo. Es decir, el plan de Dios consiste en crear en nosotros la imagen de Cristo, que cada día más nuestro carácter se asemeje al carácter de Cristo, y por el otro lado, que yo como individuo, nosotros como iglesia, como creyentes, alumbremos las glorias de Cristo. Es decir, que demos a conocer el plan del Señor, que demos a conocer quién es nuestro Salvador.
Y algo interesante que el apóstol Pablo menciona, a lo mejor aquí voy a empezar a saltar un poquito en mis notas, pero yo creo que es importante mencionarlo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:9 dice, el evangelio, la palabra no está presa. Hermanos, estamos relegados a buscar quedarnos en casa lo más que podamos. Yo sé que hay circunstancias que a veces no permiten que estemos 100% dentro de casa, porque algunos todavía están trabajando, en fin, no voy a meterme en estos detalles. Pero hermanos, aun cuando nosotros estamos confinados, aun cuando nosotros estamos recluidos, la palabra de Dios no está presa. Y claro que una de las formas en que esta época nos ha hecho darnos cuenta de esa realidad es a través de los medios sociales. Mientras tanta gente está poniendo chismes, está poniendo chistes, está poniendo tantas cosas allá afuera, aún a veces inclusive hasta noticias que no tienen fundamento ni científico, ni en cuanto a hechos firmes, ¿verdad? De hechos reales. Nosotros podemos usarlo para proclamar la palabra del Señor. Y es lo que tenemos que hacer, porque la palabra no está presa. Entonces, Pablo está preso, pero realmente eso no importa, porque Dios sigue haciendo y produciendo el carácter de Cristo en Pablo. Y ¿saben qué? Aun cuando Pablo está encarcelado, la palabra de Dios se sigue predicando. Y es algo que usted debe de entenderlo. Aun cuando estoy en esta situación, Dios en su voluntad lo ha permitido. Aquí no es el asunto de el pecado de tal nación, el pecado de tal... Aquí el asunto es esto. Dios está en control de todo. Y aun cuando las circunstancias no son las que nos gustan, aun cuando las circunstancias no nos favorecen en cuanto a nuestros intereses económicos, nuestros intereses personales y muchas veces pecaminosos, como Santiago lo diría en Santiago 4:3, si no recuerdo, 4:2, cuando dice que pedimos para gastar en nuestros deleites, muchas veces tiene que ver con nuestros deleites. Aún así, cuando Dios permite las cosas, son oportunidades para producir en nosotros el carácter de Cristo. Pero bueno, en el caso de nuestro pasaje, el apóstol Pablo está gozoso, aunque no lo menciona, ¿verdad? El carácter de Cristo produciéndose en él. Lo que sí menciona es esto: el evangelio se sigue predicando. Entonces, por un lado tenemos que recordar, hermanos y amigos, las pruebas van a venir a nuestra vida, ¿ok? Las pruebas van a venir a tu vida, a mi vida, las situaciones difíciles que causan dolor, las situaciones que causan confusión, que nos llevan al límite de nuestra paciencia, por dos razones. Primero, porque estamos en este mundo. Somos miembros de la humanidad. Y la humanidad, por causa del pecado en general, la humanidad ha sufrido. La humanidad experimenta pruebas, experimenta situaciones difíciles. Y en muchos sentidos, lo que usted esté pasando hoy no es algo diferente a lo que alguien no haya experimentado antes, ¿ok? Todos enfrentamos situaciones y no hay prueba, dice la Escritura, que no sea humana, dice el apóstol Pablo. No existe prueba que no sea humana. El apóstol Pedro decía en su carta, estamos sufriendo lo mismo que están sufriendo otros cristianos en otros lugares, ¿verdad? Estamos sufriendo de la misma forma. Entonces, van a venir pruebas porque estamos en un mundo caído y afectado por el pecado. Pero segundo, van a venir pruebas porque somos cristianos. Es decir, usted de por sí va a sufrir porque es parte de la humanidad. Eso es un hecho, ¿ok? No se puede librar de enfermedades, no se puede librar de problemas, no se puede librar de catástrofes, no se puede librar, ¿ok? Pero aparte de eso, si usted es cristiano, va a venir sufrimiento por ser hijo de Dios. Y si usted no lo cree y todavía es de esto, no, yo por la fe, ok, póngase a leer Primera de Pedro. Y cuando termine de leer Primera de Pedro, vuelva a leer Primera de Pedro y vuelva a leer otra vez Primera de Pedro, porque el enfoque, y obviamente muchos pasajes más de la Escritura, pero el enfoque de Pedro tiene que ver con esto. Si la voluntad de Dios es que suframos, vamos a sufrir. Entonces, sin importar su origen, las pruebas tienen un propósito que Dios busca cumplir, ¿ok? Y nadie le va a echar a perder su plan, aun cuando la economía se ve afectada por estas pruebas, aun cuando la salud mundial, como nuestro contexto hoy, sea afectado y no sepamos cómo va a terminar la política y cómo vamos a terminar después de esta situación. Dios va a cumplir su propósito y debemos y podemos confiar en Él. Podemos confiar en Dios en medio del conflicto. Rápidamente, ya me estoy extendiendo y bueno, es lo que a veces dicen, ¿verdad? Denle el tiempo a un predicador y simplemente podremos estar hablando y más que ahorita no tengo gente que yo vea bostezando. Con más razón sigo hablando, ¿verdad? Y seguramente de aquel lado están, pueden que estén bostezando, ¿verdad? Están dejando aquí una petición de oración. Ahorita al terminar vamos a estar orando
¿verdad? Por esta situación. Gracias, Raquel, por dejarnos saber esto. Ahorita al final estaremos orando y gracias por dejarnos saber esto. Y yo creo que es una buena oportunidad para que nos unamos en oración por ciertas personas que pueden estar pasando por una prueba más difícil de la que algunos quizá estamos pasando. Rápidamente, Primera de Pedro 1:6. Voy a correr ahorita en Primera de Pedro. Entonces, si ustedes quieren anotar, anoten rápido, ¿ok? Yo voy a leer. Primera de Pedro 1:6, dice Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice Pedro? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Notaron esa frase? Si es necesario. O sea que Pedro está reconociendo, en ocasiones va a venir. ¿Y por qué va a ser necesario? Oh, no, es que la prueba es del enemigo. No, dice Pedro, a veces va a venir y a veces va a ser necesaria que la prueba venga. Y vendrá, ¿ok? Primera de Pedro 2. Ahorita los pasajes que voy a leer son de Primera de Pedro 2, 19 y 20. Dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Déjenme, miento, estoy en el capítulo 1, es capítulo 2, 19 y 20. Con razón dije, ¿qué tiene que ver este pasaje? Seguramente tiene que ver algo, ¿verdad? Pero, ok, 1 Pedro 2, 19 y 20. Porque esto merece aprobación, atención, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, atención, injustamente. Es decir, si tú sufres injustamente en el nombre de Cristo, merece aprobación, si es que Dios lo está permitiendo. Versículo 20, porque qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan. Atención, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora, yo sé que esto es un tema mucho más profundo, el tema del sufrimiento humano, pero por lo menos aquí podemos ver esto. Si es la voluntad de Dios que suframos injustamente, esto es aprobado por el Señor. Primera de Pedro 4, 12 al 16. 4, 12 al 16. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Es decir, cuando viene la prueba, usted no diga, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué dice la Biblia? No actúes como si algo extraño pasara. Ahora, esperemos que el sufrimiento que tenemos realmente es un sufrimiento que nosotros no causamos. Pero si usted toma malas decisiones, si usted tiene malas amistades, si usted hace las cosas como no debe hacerlas y vienen las consecuencias, no se esté preguntando por qué, ¿ok? Arrepiéntase, pida perdón al Señor y pida al Señor que le ayude a soportar las consecuencias de su pecado. Pero ¿qué pasa cuando viene sufrimiento, el cual usted dice, ¿por qué viene? Primero dice Pedro, no te sorprendas. No actúes como, ¿por qué, Señor? O ¿por qué a mí? Que es una pregunta que generalmente hacemos. Dice aquí la Escritura, no actúes como si algo extraño te pasara, sino gózate, por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. La pregunta aquí interesante es, ¿Cristo sufrió? Ok, cuando sufrimos por Cristo, estamos participando de sus sufrimientos, ok. Pero noten, ¿por qué sufrimos? Para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Sigo leyendo. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Otra vez. Versículo 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Los que padecen según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tengo aquí una lista de otros versículos más, pero ya no estamos deteniendo mucho en este punto. Pero yo creo que queda claro lo que estoy tratando de compartirles. Las circunstancias difíciles van a venir, pero jamás serán un factor determinante en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es importante que usted tenga esa convicción bien firme, porque en medio de este mundo tambaleante, en medio de este mundo en donde las circunstancias que nos rodean van y traerán aflicción, usted siempre hace los ojos al Señor y diga, Señor, yo sé que tú tienes control, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú controlas todo,
Puedo descansar en ti y te suplico que sigas cumpliendo tu plan en mí, el carácter de Cristo, y a través de mí, dar a conocer el Evangelio. Bueno, dice aquí la Escritura entonces, les digo, tengo más versículos, pero vamos a seguir. Nuestro pasaje en Filipenses 1, regresamos otra vez. Pablo dice entonces: quiero sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él está diciendo, hermanos, aunque uno pensaría que esta situación que me tiene sujeto aquí, y uno pensaría qué daño a la obra de Dios, él va a tocar el tema un poco más adelante cuando hable acerca de ir con Cristo, quedarse aquí. Nadie es indispensable a final de cuentas. Pablo dice, Dios lo ha usado para que el Evangelio no solo se siga predicando, sino que se esté predicando con mucho más ahínco, con mucho más esfuerzo, con mucho más ánimo. Y cuando estudiamos la Escritura, nos daremos cuenta que siempre que hay aflicción, en medio de los sufrimientos, siempre habrá oportunidades para compartir el Evangelio. Siempre habrá oportunidades para compartir el Evangelio. Yo creo que una de las cosas, no es la única, pero una de las cosas prácticas en donde podemos darnos cuenta de esto es cuando un cristiano está sufriendo por causa del Señor, está sufriendo, experimentando situaciones dolorosas. La forma en que un cristiano reacciona va a causar una impresión tan grande que el mundo preguntará, ¿qué hay en ti? ¿Por qué tú no reaccionas como los demás? ¿Por qué tú no desesperas como los demás? ¿Por qué tú no simplemente caes en una depresión como los demás? Ahora, no quiere decir que el cristiano no lucha. No estoy diciendo con esto de que cuando viene la prueba el cristiano está fresco como lechuga. No, hermanos, luchamos con el dolor. Luchamos con nuestras propias emociones, luchamos con nuestros pensamientos que nos llevan a pensar, como le decía la esposa de Job a Job, si este es el Dios que está siguiendo, mejor maldícelo y muérete. Hermanos, luchamos con situaciones como estas. Y si no, lean los Salmos. Personajes que lucharon en medio de la situación, pero aún en medio del dolor, de la frustración, de la confusión, de la tristeza, el cristiano confía en su Dios. Y el mundo dice, ¿qué clase de humano eres tú? ¿Cómo puede ser que tú no reacciones igual que los demás? ¿Por qué tú no sales corriendo a comprar toneladas de papel de baño o de agua? ¿Por qué tú simplemente... Ahora, no andamos buscando la enfermedad, no andamos buscando los problemas y los conflictos. Pero cuando la gente ve la paz que hay en nosotros, aún en medio de la tormenta, la gente dice, ¿qué hay en ti? ¿Y sabes qué? Puedes tú decirle, Dios es mi Dios. No en una fe fantasiosa o farisaica, sino en una verdadera paz porque descansas en tu Señor. Y eso abre oportunidades para el Evangelio. ¿Ok? Entonces Pablo está emocionado, realmente él está emocionado. No voy a mencionar la palabra gozo después, pero él está emocionado porque puede ver que sus sufrimientos, en lugar de opacar, capturar, encarcelar el Evangelio, Pablo dice, al contrario, esto ha sido una oportunidad que Dios ha usado para que el Evangelio se expanda. Y él da ¿cómo se dice? Un ejemplo de ello. Él dice, de verdad que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Escuchen, en todo el pretorio, está hablando de la guardia pretoriana, la guardia romana, es decir, mi situación se ha hecho patente, se ha hecho evidente en la guardia romana. Ahora, usted preguntaría, pues, ¿cuántos presos no tenía la guardia pretoriana? Y Pablo, ¿qué hay en especial de ti que toda la guardia pretoriana está consciente de tu encarcelamiento? Pues ¿saben qué? El Evangelio. Hay quien ha dicho de forma chusca que así como Pablo debía tener un soldado cada día, 24 horas, Pablo tenía que estar tenía que estar encadenado a por lo menos un soldado. Hay quienes piensan que tal vez eran dos, pero por lo menos uno. ¿Qué creen que haría Pablo con ese soldado? Él lo tenía para él un buen rato. Ahora puede ser que el turno eran 12 horas, el turno era 24 horas. En lugar de decir pobre Pablo, la gente podría decir pobre soldado, ¿verdad? Que le dijeran, oye, ¿a quién te toca cuidar hoy? Me toca cuidar al apóstol Pablo, a Pablo, ¿verdad? Y le decían, pues cuidado, porque él va a estar predicándote. Vaya, va a estar hablando y hablando, compartiéndote de este Jesús, que por cierto es la razón por la que está preso. Bueno, al parecer, porque el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 4, versículo 21 y 22, al parecer Dios había levantado una congregación de esa guardia pretoriana.
Filipenses 4, nuestro libro, dice, pero en el capítulo 4, versículo 21, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, Pablo está mandando saludos, salúdenme a todos los santos. Pero escuchen qué dice después. Los hermanos que están conmigo les saludan. Ahora, no sabemos cuántos eran, pero Pablo dice, los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Versículo 22. Todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de César. Ahora, ¿cuál César? Pues el único César que existía en ese entonces, ¿verdad? El César, el emperador. Y Pablo dice, les manda saludos todos los hermanos, incluyendo a estos hermanos que son de la casa de César. ¿Ok? El efecto del evangelio sale. Solamente un detalle más que queremos mencionar. Esta fue la primera parte. Yo pensé que iba a ser más rápido por ser solamente dos partes. La primera es que el evangelio progresa, ¿verdad? Siempre progresa a pesar de las circunstancias. Pero escuchen esto. El evangelio siempre progresa a pesar de las diferentes motivaciones. El versículo 14 en adelante, Pablo dice, por un lado, dice, la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra con valor, o sin temor, mejor dicho, versículo 15, pero, noten esto, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, la idea ahí es que predican a Cristo con una ambición egoísta, ¿ok? No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis cadenas, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Saben qué? Podemos ver que muchas veces el evangelio se predica con diferentes motivaciones. Por un lado, me llama la atención que el apóstol Pablo dice, la mayoría de los hermanos. Eso está hablando de que no todos, ¿ok? No todos los creyentes se sentían animados con lo que a Pablo le estaba pasando. Seguramente no todos los creyentes veían con este optimismo del apóstol. Quizá muchos decían, wow, si esto le pasó al apóstol por predicar, ¿yo qué voy a andar predicando? Pero Pablo reconoce y agradece que la mayoría de los hermanos, aun cuando tristemente hay unos que no quieren compartir la palabra y vaya, dijeran por ahí que toda coincidencia con la realidad, ¿cómo se dice? Todo parecido con la realidad es pura coincidencia, hermanos. Tristemente muchos cristianos hay que no quieren compartir la palabra del Señor. Y no importa la situación. Puede que estén pasando por la aflicción más dura o puede que estén pasando por un tiempo de abundancia y de prosperidad. Muchos cristianos no comparten la palabra de Dios. Lo más que hacen es invitar a la iglesia. Y vaya, si eso hicieran ya sería ganancia, porque muchos ni siquiera. Muchas familias cristianas, muchos creyentes invitan a los cumpleaños, muchos creyentes invitan a graduaciones, pero no invitan a la iglesia, ¿ok? La gente sabe que voy a la iglesia, pero ni siquiera eso hacen. Pero bueno, mi punto no es acerca de invitar a la iglesia, porque ahorita de todas formas están cerradas. Mi punto es que Pablo dice, muchos hermanos se han sentido motivados a hablar el evangelio. La mayoría de los hermanos lo han hecho. Entonces, ellos han cobrado ánimo en el Señor. Por un lado, se han sentido animados, fortalecidos por el Señor. Pero por otro lado, mi situación ha hecho que ellos se sientan impulsados. Es decir, al ver quizá el valor, la convicción con la que yo estoy dispuesto a estar encadenado por el Evangelio, les ha dado a ellos el valor que necesitan para predicar. Y muchas veces otros cristianos es lo que necesitan. Estar cerca de un cristiano que se le vea ese fuego por el Señor para que digan, wow, Él lo está haciendo, voy a hacerlo también. Entonces cobran ánimo con las prisiones y se atreven mucho más, dice el apóstol Pablo. Ahora, nunca es fácil compartir el evangelio. Aún, y yo recuerdo en alguna ocasión haber escuchado a un evangelista tremendo, ¿verdad? Que decía, hay ocasiones en que yo lucho por compartir el evangelio. Y es algo continuo, no por decir, es que usted lo hace, usted es evangelista, usted lo hace siempre, ¿no? Ni debería tener ni pena, ni miedo, ni vergüenza. Pero él decía, a veces lucho con esa realidad y tengo que poner mi temor a los pies del Señor, mi vergüenza, cualquier razón que me lleve a pensar, no voy a compartir hoy el evangelio. Hermanos, hay que atrevernos a compartir el evangelio. En Hechos capítulo 4 hay una oración bien interesante de la iglesia perseguida. En Hechos 4, 23 al 29, la oración de ellos es, Señor, danos valor. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo amenazados, pero te pedimos, danos valor. Ellos no oraron por libertad, ellos no se ungieron en la sangre de Cristo. Ellos dijeron, Señor, esto se va a poner feo, la situación se va a poner más difícil,
pero danos valor para cumplir con ese propósito que tú tienes. Entonces ellos hablaban más con temor, sin temor, perdón. Pero había algunos, ¿verdad? Bueno, por un lado tenemos la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta con la que debemos compartir el evangelio? Bueno, tenemos que hacerlo de buena voluntad. Usted no lo va a hacer porque el pastor está detrás de usted con una libretita a ver si usted ya compartió el evangelio. No, 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 usted lo hace de buena voluntad. El apóstol Pablo aparte nos decía que nos era impuesta necesidad. Tenemos esa responsabilidad de hablar a otros del evangelio y por lo tanto hay que hacerlo de buena voluntad. No forzados, sino con iniciativa. Obviamente eso implica hacerlo con sinceridad también. No con falsedad, no como si lo que usted está diciendo no le constara. Hay una sinceridad en ello. Hay que hacerlo por amor. Hay que hacerlo por amor genuino hacia aquellos que no conocen al Señor. No es un amor por tener más gente en la iglesia. Ahí sí hay que compartirlo para que la iglesia crezca y se vea más grande y se vea más bonita. No, hay que compartir el evangelio por amor a las almas, por amor a la situación en la que ellos, amor a ellos, por la situación en la que ellos se encuentran sin Cristo. Esa es la verdadera compasión que debemos tener, que se refleja en Cristo. Entonces dice la Escritura, algunos lo hacen por amor, hay que hacerlo con amor y definitivamente hay que compartir el evangelio con la verdad de la palabra del Señor. No venga contando un cuento chino, no venga con fábulas, no venga diciéndole a la gente un evangelio que no es el evangelio. Prediquemos el evangelio como lo que es la verdad de las Escrituras. Hablemos de Cristo como la Biblia lo presenta, no como el mundo quiere verlo, porque lo único que puede salvar a una persona es el mensaje del evangelio, como Pablo lo diría en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el evangelio, no algo que parezca evangelio. Entonces hay que predicar con verdad. Por el otro lado, motivos incorrectos al compartir el evangelio, hacerlo por envidia. Ahora, yo no entiendo cómo habrá sido que en este tiempo había gente que estaba compartiendo el evangelio, pero lo estaban haciendo por envidia. Por envidia de Pablo. Yo no sé si ellos veían a Pablo como un competidor. Y ellos decían, hay que aprovechar que ahorita Pablo está ahí metido en la cárcel. ¿Para qué? Para que vea que nosotros tenemos más convertidos que él. Yo no sé. Pero lo estaban haciendo por envidia y Pablo lo reconoce y Pablo lo sabe. Ellos lo están haciendo por envidia. Lo están haciendo por contienda también, ¿no? Esta idea es con ambición egoísta. Ahora, yo no sé si ellos pensaban venir y restregarle en la cara a Pablo. Oh, yo ya tengo 40, 50, 60 convertidos. Y mira, tú aquí adentro en la cárcel, 1, 2, no, yo te voy ganando, ¿verdad? No hay que hacerlo por contienda. No hay que hacerlo pensando en traer aflicción, porque es lo que dice Pablo. Algunos piensan que me están trayendo aflicción. Como ya saben que estoy encarcelado, están evangelizando, seguramente han de decir que Pablo sienta más feo. Y Pablo dice, al contrario, es que bueno que lo están haciendo, ¿ok? Por egoísmo, por pretexto. Ahora yo no sé cuál será el pretexto, ¿verdad? Lo que Pablo dice es importante que el evangelio sea predicado. Ahora yo quiero que entendamos algo antes de terminar. Lo que Pablo está diciendo aquí es, no importa el mensaje que predican con tal que prediquen. No, no, no. Pablo jamás compromete el mensaje. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo deja en claro que no hay diferentes evangelios, solamente hay un evangelio, el evangelio de la gracia de Dios en la persona de Cristo, el evangelio que proclama que el Hijo de Dios descendió de su gloria y se encarnó y caminó como uno de nosotros y entregó su vida para llevar en sí mismo nuestra pena, nuestro pecado, nuestra condenación. Y la Biblia dice que después de ser sepultado resucita al tercer día, está sentado a la diestra de gloria y Él ahora tiene el nombre que es sobre todo nombre, en el cual no solamente algún día toda rodilla se va a doblar, sino es el nombre en el cual una persona puede llegar a conocer al Señor. El único nombre, es lo que dice Pedro en Hechos 4. No hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el evangelio. Ahora, la motivación por la que estos hermanos estaban compartiendo ese evangelio puro, ese evangelio sin distorsión, Pablo dice, si lo hacen por envidia, si lo hacen por pensar en aflicción, no hay problema con que estén predicando el evangelio. No nos confundamos. Pablo no está diciendo con que prediquen algo, que prediquen. No, no, no. Pablo jamás comprometería el evangelio. El evangelio solamente es uno y tenemos que estar seguros y tenemos que estar plenamente convencidos que lo que estamos compartiendo es el evangelio bíblico, ya que lo único que hará que una persona se dé cuenta de su necesidad de Cristo, que se dé cuenta de su necesidad de perdón, su necesidad de arrepentimiento y que venga y clame en el nombre de Cristo y sea salvo,
es en respuesta al verdadero evangelio. En el tiempo de Pablo, aún nos estaban dando muchas falsas doctrinas. Y lo que estas personas estaban predicando era realmente el evangelio verdadero. Sus motivaciones eran incorrectas y Pablo dice, yo no me voy a meter ahí. Dios se va a encargar de juzgar sus motivaciones. Pero con que se predique el evangelio, que se siga predicando el evangelio. Entonces no nos confundamos pensando, mire, tantos grupos y tantos evangelios, con que predican está bien. Tengamos cuidado. No estamos de acuerdo en que se predique cualquier evangelio. ¿Okay? Pero si el evangelio está siendo predicado, el evangelio bíblico, que se predique. Que se predique. Y Pablo dice en el versículo 18, para terminar, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y escuchen lo que dice. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuál era la razón del gozo de Pablo? No era que estuviera preso. Él no estaba diciendo, yo estoy bien gozoso porque aquí estoy preso y tengo un soldado. No, dice Pablo, la razón de mi gozo es que aún a pesar de mis circunstancias, el evangelio se sigue predicando. ¿Cuál es la razón? ¿Qué esperas que sea la razón de tu gozo? ¿Que nos dejen salir de casa? ¿Que ya no haya riesgo de enfermedad? ¿Que ya no haya el riesgo de poder contagiarte? ¿Ese es tu gozo? No debería ser nuestro gozo, que aún a pesar de esto, Dios sigue trabajando en nuestro corazón. Dios sigue produciendo en nosotros el carácter de Cristo. Y sobre todo, que Él sigue haciendo que personas suyas, sus hijos, sigan proclamando el mensaje del evangelio. Entonces, Pablo está gozoso porque el mensaje se sigue predicando. Aún a pesar de que él está preso, dice Pablo, el gozo que tengo es la palabra se sigue predicando. Entonces, su seguridad, porque él dice, en esto me seguiré gozando. Entonces, esta frase será el punto, el pivote de lo que estamos viendo ahorita, de lo que vamos a ver el día miércoles, ¿ok? Voy a seguir gozándome porque el evangelio se va a seguir predicando, pero ¿saben qué? También me voy a seguir gozando por lo que estaremos viendo el día miércoles. Entonces, quizá hoy nos sentimos como presos, pero no lo estamos. Piensen, nos sentimos como presos, pero no lo estamos. Sí, estamos confinados, tenemos que guardarnos. Pero pensemos que hoy, hermanos, piensen nada más usted. Hoy tenemos mucho más oportunidades para compartir el evangelio que las que Pablo tuvo. Entonces mi pregunta para ti, ¿estás buscando oportunidades para compartir el evangelio? Y no debes hacerlo solo porque te es impuesta necesidad. Tengo que hacerlo. Hazlo, porque el mundo necesita saber que hay un problema más grande que un virus. El mundo necesita saber que el problema más grande se llama pecado, enemistad contra Dios, y que Cristo ha venido para reconciliarnos. Entre tantas noticias malas que están saliendo el día de hoy, usted y yo tenemos una noticia buena, y yo creo que es importante que la proclamemos y la demos a conocer. Entonces yo espero que ahí donde sea que esté usted, pueda decir conmigo, amén, y que nuestra oración sea, Señor, ayúdanos a proclamar el evangelio y a gozarnos en que en medio de esta situación más gente pueda escuchar el evangelio. ¿Ok? Y recuerden, las circunstancias no son un factor en el plan de Dios. Dios seguirá cumpliendo su propósito en nosotros y a través de nosotros. Ok, para terminar dos cosas, vamos a estar orando por Charles y Linda, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Dice que son hermano del pastor Joe Fogg, no sé quién sea, pero seguramente es algún misionero allá en Puebla, donde está nuestra hermana Raquel, ¿verdad? Por esta situación, ¿verdad? Muy delicado, menciona. Y Alex está mencionando abajo, esta semana en el podcast de Apocalipsis vamos a aprender que es necesario cuidar la sana doctrina, pero tener amor. Interesante, no pierda el podcast, nuestro podcast, ¿verdad? More of the Word es el podcast. Ahorita terminando, Alex, si lo puedes poner en la página de Facebook de Broadmoor para que sepan, y es interesante, ¿verdad? Va a estar ese enfoque, ¿ok? Si tengo todas las cosas y no tengo amor, nada me sirve. Entonces vamos a orar. Gracias por todos sus comentarios, dejarnos sus saludos, pero vamos a orar por esta petición que tenemos delante de nosotros. Vamos a orar.
Padre Santo, queremos acercarnos a ti en oración agradeciéndote porque tú nos dejas tu palabra viva y eficaz. Gracias por permitirnos ver a través de la situación que Pablo enfrentaba y sobre todo de su actitud, en donde vemos que no son las circunstancias las que determinan tu obra y tu propósito, sino aún en medio de las circunstancias. Señor, podemos gozarnos en la realidad de que el Evangelio se sigue predicando. Y Padre, cuánto más cuando el día de hoy tenemos más herramientas y más medios para hacer que el mensaje del Evangelio llegue al otro lado del mundo en un instante. Pero Señor, muchos de nosotros no tenemos que ir al otro lado del mundo. Tenemos que ir solamente al otro lado de la línea telefónica, o de un correo electrónico, o de contactar a alguien a través de las redes para compartirle de Cristo. Y Padre, aprovechamos también esta oportunidad para traer delante de ti la petición que nuestra hermana Raquel nos hace, para orar por estos hermanos, ¿verdad? El hermano Charles y Linda, que tienen este problema de salud tan delicado, Señor. Padre, sabemos que tú puedes levantar del lecho del dolor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Pero oramos, Señor, porque tu voluntad se haga en ellos y que les des la fortaleza que necesitan para poder glorificarte en medio de esta situación. Y Señor, si tú has de glorificarte a través de la salud, Padre, que así sea y sea evidente tu obra en ellos. Y Padre, fortalece mucho al pastor, de quien es hermano también, Señor. Padre, ayúdanos a perseverar en tus caminos y a seguir adelante. Y te suplico que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, familiares, conocidos, que han estado y en este momento están siendo parte de este estudio. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues primero Dios, nos vemos el próximo miércoles. El miércoles estaremos, recuerden, otra vez con nuestro estudio a las 7. Trato de irme cortito, pero siempre me alargo más, ¿verdad? Entonces no les prometo mucho. Lo que sí les prometo es que a las 7 vamos a estar aquí. Sigan orando, sigan estudiando, sigan leyendo las Escrituras. El día miércoles estaremos estudiando la siguiente parte del capítulo 1. Y el día viernes estaremos teniendo un culto especial por viernes de crucifixión del Señor. A las 6 de la tarde va a ser este culto, este tiempo especial de reflexión en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser en lugar del estudio, entonces este viernes no va a haber estudio, va a ser ese tiempo de reflexión en la muerte de nuestro Señor. Pero el día miércoles nos vemos para el estudio. Tengan sus Biblias listas, sus lapiceros, sus libretas, y primero Dios nos estaremos viendo. Y pues bueno, gracias por sus likes, gracias por sus gestos de amor, y alguno que otro que ponen ahí enojados, no sé por qué, pero bueno, Dios les bendiga y nos estamos viendo el día miércoles. Hasta luego.